Ahora sí, lo tenemos a nuestro amigo, a nuestro colega, a nuestro admiradísimo Diego Barovero. ¿Cómo le va, Diego? Lindo día hoy, ¿no? ¿Qué días? Sí, que bueno, acá estamos, un poco húmedos, Sí, soportando esta terrible temporal que está azotando buena parte del territorio nacional. Sigue la alerta meteorológica, vamos a sí, ver cómo evoluciona. sí, Y dado que mañana es una jornada electoral, yo presumo que puede haber algún tipo de dificultad en el cumplimiento del deber cívico en sí. la ciudad de Buenos Aires, que hay elecciones para Igual, legisladores, Diego, integrantes de sin, la sin meterme en legislatura. la veda, ¿no? Sin meterme en la veda, esto es hablar de elecciones en general. Qué poca concurrencia hubo en el resto de las elecciones del país. Esperemos que Ciudad de Buenos Aires no se repita. Esa es mi preocupación central. Yo entiendo, comprendo, puedo entender la actitud de la gente Mm, de desengañarse, de desentenderse de situaciones. No las justifico. Me parece que la construcción de la sí, democracia y de la sí, ciudadanía se hace día a día, sí, claro. es cotidiano, y por eso creo que la abstención, la no participación en los procesos electorales solo debilita la representación democrática, que es una de las herramientas fundamentales que logramos conquistar los argentinos hace algo más de 40 años, que su continuidad depende en gran medida también de que seamos ciudadanos responsables, no solamente porque tenemos la obligatoriedad del voto en la Constitución Nacional, en la Constitución de la ciudad y en la ley electoral, sino también porque ha sido producto de mucho esfuerzo, mucha lucha, que la falta de la participación política, la falta de sufragio, fue en gran medida culpable de situaciones que fueron complicando y la calidad de vida de los Sí, argentinos. claro. Cuando se estableció el voto universal, secreto y obligatorio hace algo más de 100 años, fue un salto de calidad. La Argentina venía de tener un sistema republicano, pero escasamente representativo. En el siglo XIX y principios del siglo XX, la participación electoral era escasa. Y eso fue motivo de preocupación para muchos hombres públicos, para personajes que estuvieron muy relacionados con la construcción de nuestra nacionalidad. Alberdi, Sarmiento, Carlos Pellegrini, Joaquín B. González, fueron políticos e intelectuales que además pensaban el modelo de país, que siempre lo que procuraron era encontrar mecanismos para solidificar las instituciones. Era un país que tenía mucho para construir, que tenía unas enormes posibilidades, un gran potencial desde todo punto de vista, social, cultural, económico, político, pero le faltaba solidez a sus instituciones. Y eso se consiguió a comienzos del siglo XX. Después empezó una etapa oscura, como sabemos bien. Los 30 en adelante, la inestabilidad institucional trajo la novedad de los golpes de Estado, los gobiernos democráticos débiles frente al poder militar fuerte, intereses económicos y políticos que muchas veces les resultaba mucho más eh, fácil, mucho más práctico impulsar la interrupción del proceso institucional argentino. No trajo ningún beneficio, aceleraba situaciones, pero que en definitiva lo que terminaba pasando era que más sufrimiento para la sociedad y para el pueblo. No hubo desarrollo económico de la mano de los grandes eh, problemas que trajo las dictaduras militares. Muchas veces se pensaba la continuidad democrática, la normalidad institucional, hacía más lentos los procesos y en camino al desarrollo económico había que acelerar el paso y el paso se aceleraba mediante la dictadura. Y las consecuencias fueron absolutamente opuestas a lo que se esperaba. Este fue la historia argentina, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Se corrige en 1983 con un verdadero cambio cultural copernicano en la concepción de la sociedad, liderada de alguna manera por Raúl Alfonsín, que fue quien introdujo esta modalidad en el proceso de transición democrática y en transformar la mirada que había sobre la cuestión política electoral,
más que una salida electoral era una entrada a la vida, decía el lema que lo trajo a la política Alfonsín y que fue la campaña que ganó la elección en 30 de octubre de 1983. Hemos tenido muchas dificultades desde el 83 para acá, no lo vamos a negar, no vamos a contar la leyenda rosa y olvidar situaciones de inestabilidad, de falta de cumplimiento de promesas electorales o de expectativas electorales. La sociedad a veces pone expectativas muy elevadas con determinados liderazgos políticos que después terminan produciendo frustraciones. Yo creo que estamos en algo parecido. Hace algo más de un año hubo un cambio de gobierno que todavía no termina de cuajar. Hay situaciones de dificultades socioeconómicas que no se han resuelto, que se han profundizado. Creo que hay dirigentes políticos que han tenido la liviandad de prometer soluciones mágicas. Creo que eso es una enorme irresponsabilidad. Y la ciudadanía también incurre en la irresponsabilidad de decir, ves que son todos iguales, no hay que acompañar, no hay que apoyar. Es así. Creo que nuestra obligación como ciudadanos responsables, independientemente de que uno adhiera o no a una postura política o partidaria, nuestro compromiso es que nuestra herramienta, que es el sufragio, el voto, hagamos uso de él con compromiso, con responsabilidad. Y no lo renunciemos. O sea, no nos mantengamos en... Yo puedo entender que una dificultad climática pueda desalentar en algún momento la participación electoral, pero creo que las consecuencias de no participar electoralmente se trasladan y tienen un efecto prolongado en el tiempo. Sí, claro. Nosotros tenemos que tener nuestra decisión de participar y de constituirnos en fiscales de aquellos a los que les encomendamos el mandato. Ellos son nuestros mandatarios, porque somos nosotros los que los mandamos a ellos. Nosotros somos mandantes, los mandamos a ellos a cumplir con lo que han propuesto, lo que han prometido, lo que han proyectado, o me han dicho que van a resolver los problemas que me aquejan. Si yo me excluyo del proceso electoral, estoy dejando el campo libre a los aventureros, a los que buscan otras cosas, a los que no están verdaderamente consustanciados con una construcción democrática cotidiana, que la participación no puede ser solo el día de la elección, pero el día de la elección es fundamental que yo vaya, sí, que sea con boleta papel, con boleta única papel, que sea con máquinas electrónicas. Hagamos uso de nuestro derecho de sufragio. Mañana en Buenos Aires, de la capital de la ciudad de Buenos Aires, tenemos una responsabilidad. Vamos a renovar la mitad de nuestra legislatura. Y hay candidatos de todos los colores, de todos los pelajes, de todas las orientaciones. No pueden decir que no es variada la oferta, de modo tal que todos los ciudadanos deberíamos tener por lo menos alguno que nos represente un poco más que otro. Así que vayamos a cumplir con nuestro derecho ciudadano y elijamos y exijamos. Diego, te voy a robar 2 minutitos, pero esta semana se fue el Pepe Mujica. Sí, claro. Un comentario tuyo, porque bueno, sé que subiste a las redes algo y quiero escuchar un comentario tuyo sobre el Pepe, ¿no? Es una de esas pérdidas que se producen y que dejan huella. Seguramente a los hermanos uruguayos les falta el Pepe en este momento, y a nosotros como americanos, sí, claro, nos falta también. Nos dio un gran ejemplo, el ejemplo de la austeridad, que se puede hacer política sin pensar en la riqueza personal, que se puede reconocer cuando uno se equivocó. De hecho, él lo hizo. Él en algún momento de su vida fue guerrillero, estuvo en la más extrema y radical izquierda uruguaya, atentó contra el orden constitucional, pagó con su cuerpo, pagó en la cárcel, cumplió su condena, y en ese periodo yo creo que él hizo también un proceso de introspección y de reflexión. Entendió también los signos del tiempo que le tocó vivir. La historia mundial había cambiado. Entendió que no se puede alterar ni dar vuelta el sentido de la representación política, que a los pueblos no los salva una vanguardia iluminada,
que los pueblos se salvan a sí mismos cuando son conscientes de su rol, de su destino. Y a veces él le tocó aceptar el rol de ser un referente, no una vanguardia iluminada, sino de ser un conductor, de ser un organizador. Él provenía de una fuerza política minoritaria que gracias en gran medida al trabajo de muchos años que hizo él, su esposa y su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, lograron construir una alternativa política sustentable, que en determinado momento fue alternativa y le tocó ganar la elección. Y Bel pudo gobernar dentro de lo que es el marco de las instituciones democráticas y republicanas, cumpliendo con la ley, porque, porque ser esclavo de la ley nos impide, por lo menos nos ayuda a no convertirnos luego en víctimas de tiranos. Y él entendió eso perfectamente. Y se dedicó a predicar en el mundo, incluso a entenderse con quienes habían sido sus adversarios más enconados. Poder abrazarse en el Senado en la última sesión en la que participaron él como Julio María Sanguinetti, que habían sido adversarios políticos durante décadas, y sin embargo entenderse, comprenderse y respetarse. Qué grandeza que no vemos en Argentina, ¿no? Bueno, ahí tenés una diferencia sustancial. Yo creo que en el Uruguay nadie ha perdido su identidad política partidaria o su personalidad por entender y reconocer la otredad, ¿no es cierto? Al otro uno lo reconoce como una entidad de iguales derechos y que tiene también su propia capacidad para expresarse, para intentar su camino. Y esa construcción democrática que en Uruguay también ha cumplido este año, creo que también es ejemplar. El paisito de la otra banda del Río de la Plata nos enseña que se puede construir y que se puede ir hacia adelante, pensando también en códigos de concordia, de antinomias falsas, no caer en falsas antinomias. Podemos discutir, podemos debatir, pero hay mínimos comunes denominadores como nación que tenemos que compartir todos juntos. Diego, gracias. Quería este momentito. Qué grande el maestro, porque no sabía que yo le iba a hablar del Pepe y dio, nada, una clase. Diego Barovero, un abrazo grande. Buen fin de semana, esperemos pare de llover. Abrazo grande. Todos a votar mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente. Que nadie deje de participar y de hacer uso de su derecho electoral. Abrazo.